Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad nosotros vamos a estar viendo un tema que es sumamente interesante para nosotros, que tiene que ver con el clima, ¿no? Como ustedes sabrán, es muy importante entender, comprender esta situación tan latente en nuestra etapa actual que tenemos, que tiene que ver con el clima, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ello, que es necesario y pertinente saber sobre esto. Los que no me conocen, los que recién se están agregando durante este tiempo, eh, la asistencia todavía es al final, por favor. Entonces, soy el magíster Jorge David Escalante Muñoz y en esta oportunidad yo les voy a acompañar para ver el tema que es tan necesario, ¿no? Justo hoy, que es el tema del clima. Muchos de nosotros nos preguntamos y nos hacemos algunas preguntas importantes en torno a lo que nosotros conocemos en lo que es el clima, ¿no? Entonces, en los objetivos que queremos alcanzar en esta sesión es que ustedes puedan conocer las características que tiene el clima y sus elementos. ¿Esto qué significa? Que no solamente van a saber lo que es el clima, sino también los elementos. ¿Qué es lo que le compone? ¿Qué es lo que le hace único para que pueda desarrollarse de una manera adecuada y pertinente? Esto también nos va a conllevar a que nosotros podamos identificar sobre todo las características que vamos a ver a través de los crimogramos o gramas, como se dice. El contenido temático nos va a ayudar a nosotros bastante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la introducción, el clima, el tiempo atmosférico, los elementos que tiene el clima, por ejemplo, la temperatura, el tema de la humedad, cuando nosotros hablamos de la famosa nubosidad, las nubes, la concentración de nubes, los tipos de nubes, porque a veces nosotros desconocemos sobre este tema, los tipos de nube, las precipitaciones, mal llamadas lluvias, porque a veces nosotros pensamos que todo lo que cae del cielo, todas esas gotas, entonces nosotros decimos son lluvias, ¿realmente son lluvias? Y realmente en Lima existe lluvias, entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de estos temas. Y por último, pues estaremos hablando sobre lo que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica, como muchos de ustedes sabrán, tiene que ver con la presión del aire, ¿no? Cómo se desarrolla el aire, de qué manera cuál es la fuerza que tiene el aire y en qué lugares hay mayor presión o también menor presión. Y por último, pues el crismograma, ¿no? Que es muy importante que nosotros podamos también tomar en cuenta para ello. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a poder comprender, entender lo importante que es, pues, el clima. Ahora vamos a ver un ejemplo muy importante de esta jovencita. Mira, esta jovencita se encuentra asustada, está preocupada, ¿no? Una joven eh, que dicho sea de paso, dice lo siguiente. Si estamos en invierno, ¿por qué nieva en Cerro de Pasco y no en Lima? No sé si alguna vez te has puesto a pensar eso. Cuando eras niño o niña, tú pensabas o te imaginabas y decías que, como veías en la televisión, cuando daba pues los canales de Hollywood o cuando te ibas al cine, veías pues que en época de invierno existía la nieve, y aparecía Papá Noel, ¿no? Y era muy común encontrar eso. No sé a quién le ha pasado alguna vez. Y se ha preguntado pues de niño, por ejemplo, yo me preguntaba, le decía a mi madre, cuando era niño, pues le decía, pues, ¿por qué acá no cae nieve en diciembre? ¿Y por qué en la televisión, en otros países sí? Entonces, nos vamos pues a este resultado que tengamos. Podemos poner ahí en el chat, por si acaso, si a alguien le ha pasado alguna vez esto, también es importante conocer. Entonces, ¿por qué en Lima tiene otro clima? ¿Por qué Cerro de Pasco tiene otro? Por ejemplo, ¿por qué la nieve es propia de lugares de alta latitud o también, por ejemplo, de gran altitud? Cuando hablamos nosotros de altitud, tiene que ver con el tema de la altura. ¿Por qué hay nubes distintas en Cerro de Pasco y en Lima existe otro tipo de nubes?
Ojo, entonces las nubes en todo el Perú no son las mismas. Las nubes de las Amazonías son muy distintas. Por eso las precipitaciones o las lluvias en esta zona son muchas veces a mayor grado. Pero si nos vamos a la zona de los Andes, entonces vamos a encontrar que la lluvia también va a ser de esa manera. Pero cuando estoy en Lima, el tipo de nube es distinta, porque estamos en otra altitud más baja que la que existe en los Andes. Entonces, ¿las nubes van a ser importantes en este proceso? Por supuesto, van a ser necesarias. Entenderlas de una manera, podríamos decir, colosal. ¿Por qué colosal? Porque vas a darte cuenta cómo los tipos de nube van a ir cambiando y van a hacer que las precipitaciones sean distintas y no sean las que nosotros muchas veces hemos pensado. A veces nos preguntamos y nos hacemos esta divagancia, podría. Muy bien, entonces, disculpen, creo que ha sido el internet, pero continuamos con nuestro trabajo. Entonces, como les estaba comentando a ustedes y les decía, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué les digo que es uno de los problemas que tenemos? Yendo al tema que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos diferenciar el proceso que existe en torno al clima. ¿Por qué para que nieva es necesario temperaturas, como hemos puesto acá, ¿no? Temperaturas alrededor de bajo cero? ¿Será cierto eso? ¿Necesitamos tener para eso? ¿Y por qué las precipitaciones son muy distintas? ¿O por qué en el clima de Cerro de Pasco hace mucho frío y en Lima el clima es subtropical árido? ¿Tú sabías que en Lima el clima es subtropical? ¿Pero por qué subtropical? Porque nosotros nos encontramos debajo de la línea ecuatorial. Entonces, todo lo que se encuentra en la línea ecuatorial, te comento y te lo digo, entonces van a ser en este caso tropicales. Nosotros íbamos a ser un país tropical, pero por el tema orográfico, cuando digo orográfico, tiene que ver en torno a qué, en torno al proceso que se ha dado de la cordillera de los Andes. Entonces, Lima es una zona, y no solamente Lima, sino también toda la costa, tú vas a encontrar que tiene pues una característica árida. ¿Por qué árida? Porque hay toda la costa, tiene algo especial, que es desierto. Pero, profe, los desiertos no son con sus turbantes, donde nosotros vamos a encontrar que tienen ahí, en este caso, los camellos, donde no hay gente. No, ese es un tipo de desierto. Hay diversos desiertos. Entonces, el desierto del Sahara, que es en el África, en Asia, los desiertos que nosotros conocemos, es muy distinto al desierto al subtropical. Acá, por ejemplo, hay presencia de la cuenca del Pacífico. Esto pues le da una forma muy distinta a que se pueda, a lo que podamos verlo en África o en el caso de Asia. Profe, entonces las cuencas del Pacífico ayudan bastante, sí, cambian nuestra manera, podríamos decir, de clima que nosotros tenemos. Ahora te voy a decir algo muy interesante. Muchos confunden, por ejemplo, cuando hay en la mañana, y acá tiene que ver con el tiempo atmosférico. En la mañana no está nubla, está, por ejemplo, vamos a poner, esto es las 10 de la mañana en Trujillo. Mira, así es Trujillo. Trujillo es conocido también como la eterna primavera. ¿Por qué? Porque tú nunca ahí vas a encontrar bastante frío, siempre parece que estás en primavera. ¿Cuál es el distrito aquí en Lima que pareciera que sería también la eterna primavera de Lima? Que tú cuando te vas, mira, te vas en este caso podríamos decir, a, en el mes de julio, cuando acá hace frío en Lima, las temperaturas bajan, ¿no? Imagínense que los que bajan, acá baja pues lo mínimo a 13 grados, 14 grados. Entonces, mejor dicho, el ambiente está nublado, no es que no hay sol, porque la gente también acá comete un error, ¿no?
he escuchado bastante muchas personas que dicen, profesor, no ha salido el sol. ¿Quién te ha engañado que no ha salido el sol? El sol está. Es otra cosa que el cielo no esté despejado. Aun cuando es de noche, hay presencia de lumicidad. Está iluminado. Entonces, vayamos a esto. A veces, ¿cuál sería el distrito, pues, en Lima, que sería la eterna primavera? Por ejemplo, es el distrito de Lurigancho-Chosica. Todos, por eso ustedes habrán visto que cuando las personas se van de paseo a los colegios, todos se van en el mes de agosto, septiembre, ¿no? Ahí siempre hace sola. Te lo digo porque yo estudié en Chosica, 5 años, y he conocido el clima como es, desde las 5 de la mañana hace sol, y el sol se desaparece, pues, en épocas de verano, 6:40, 7 de la noche, ¿no? Imagínate, algo que en Lima es muy, muy distinto, algo que es en Lima metropolitana, en Lima más cercado es muy distinto. Entonces, el tiempo atmosférico lo ves acá, mira, lo ves acá que está saliendo el sol, y a las 4 de la tarde el sol se está ocultando. O por ejemplo, tú te levantas a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana y ves que el clima está nublado, no hay presencia eh, de que está luminoso con el sol, y a las 11 empieza a despejarse el cielo, a las 12 y aparece el sol. Y a las 4 de la tarde se va el sol y hace frío. Entonces el clima está loco. Entonces, ¿eso se llama el clima? No, a eso se llama tiempo atmosférico. Cuando nosotros hablamos del tiempo atmosférico, es el proceso que ha tenido el día, o también llamado el tiempo meteorológico. ¿Y esto quién lo ve? Lo ve el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Entonces, uno de los procesos que es importante es que el estado va a ser variable del tiempo atmosférico. Va a ser de acuerdo a un determinado lugar. Por ejemplo, si tú te vas al distrito de San Juan de Lurigancho, tú vas a encontrar que en la zona de Canto Grande hace sol. En la zona de Las Flores vas bajando, por el 18 de Las Flores, el 15, el sol va bajando. Te vas a Lima, te vas a Lima cercado, en sí la palabra es Lima cercado, y estás así, profe, profe, yo pensé que había solcito en mi casita yo he salido y hacía sol y acá en Lima estoy tiritando en Abancay. ¿Por qué? Profe, ¿esto qué sucedió? Ah, porque tenemos los famosos microclimas. A mayor altitud, el clima va a cambiar. Por ejemplo, en Chosica, el clima va a ser siempre cálido. ¿Por qué? Porque es de 850 metros sobre el nivel del mar. San Juan de Lurigancho oscila entre 800 metros. Por eso el clima es muy distinto, si te has dado cuenta. San Juan de Lurigancho, La Molina, un poco de Ate, Chosica, Chacracayo. Entonces, esto va dando una forma muy distinta. Recuerdo yo que a ustedes les decía de que también, acuérdense que por dónde aparece el sol aparece por los distritos orientales, que son justo lo que les he mencionado hace un momento. ¿Y cuál es el último distrito o provincia constitucional que aparece el sol? Por donde amanece último es pues en Callao. Entonces, es de corta duración. El tipo atmosférico va a ser de corta duración, te comento, y a su vez también va a ser horas, días, no pasa de meses. Se puede pronosticar el tiempo. Tú habrás escuchado alguna vez que decían, ¿no? El día de mañana en Lima va a haber lluvias intensas. Entonces tú te ponías te abrigabas o te ponías, por ejemplo, en este caso, o una casaca impermeable. Entonces esto hacía que tú podías conocer. Pero a veces también se equivoca el pronóstico del tiempo. Entonces, acá vemos una forma en cómo se trabaja el pronóstico del tiempo. Temperatura mínima para el jueves en Trujillo, 15 grados Celsius o 15 centígrados, ¿no? Entonces, el jueves va a ser 22, el viernes 26, 23, el sábado 23. ¿No? Y que puede llegar también, acá te dice que se va a despejar el sol, ¿no? Las nubes.
Es estudiado por la meteorología, acuérdate. ¿Se manifiesta en dónde? En la zona de la troposfera, que es la primera etapa dentro de la atmósfera en la cual nosotros tenemos. El clima entonces es distinto, profe, por supuesto. En el clima es un promedio de tiempo que puede durar entre 25 a 30 años. Entonces, yo puedo decir que en Lima, ya a finales de diciembre, a la quincena de diciembre, va a ser sol y va a ser el calor, va a ser inmenso. Profe, ¿usted cómo sabe? No, no es que yo sea adivino, nada de eso, sino que nosotros conocemos, es porque ya sabemos cómo se comporta el clima. Y sabemos también que cada 4 años se da lo que es el fenómeno del niño. Profe, ¿y usted por qué tan seguro está? ¿Es por qué? Porque el clima es un promedio de tiempo. Entre 25 a 30 años es pronosticable. Entonces, es de larga duración. Es como el tiempo atmosférico, que puede durar días o horas. Acá dura años o décadas. Ojo, no es pronosticable como el otro. Nosotros solamente medimos a través de la observación. Por ejemplo, los antiguos Chavín, que es un tema muy interesante conocer y saber, es que antiguamente ellos podían eh, decir, así los sacerdotes chavines, decir el tiempo o predecir el tiempo. Tú dirás, wow, eran unos genios entonces. No, sino que a través de la observación le era tan importante y necesaria conocer esto. Y le decían, por ejemplo, los pobladores, mañana llueve. Oye, ¿cómo tú sabes que mañana llueve? ¿Por qué? Porque es fácil, a través de la observación. Tenían sus cálculos. Entonces, los hombres del antiguo Perú o de las culturas preincas ya predecían, hablaban del clima. Por ejemplo, este es un calendario astronómico, el de Nazca, que ojo que por ahí algunos todavía de forma muy descabellada dicen, no, pero yo he escuchado por ahí en algunas, en redes sociales, TikTok, por ahí escuché que dice que hecho por los extraterrestres. Yo creo que ya estamos grandecitos para pensar eso, ¿ah? O alguien todavía cree en eso. A ver, puede decirnos por el chat a ver si es que alguien todavía cree en esa, podríamos decir, esa descabellada aseveración, que no te digo que, sino que a veces nos han puesto. Acuérdense que todo lo que existe en las redes sociales, también hay que aprender a discernir si es lo correcto o no lo es, no está correcto, ¿no? Entonces siempre es bueno ver cosas que sean confiables. Entonces, acá esto va a ser estudiado por la climatología. Mire, acá tenemos quien ha ido a Chosica. ¿Quién acá ha ido a Chosica? A ver, puede escribirme por el chat. Este es el clima en la ciudad de Chosica, miren. Entre 830 metros sobre el nivel del mar. Mira, es templado o cálido. A ver, ¿quién ha ido a Chosica? ¿Han ido a Chosica o no? Siempre de una u otra forma, al final, eh, a veces nos vamos a Chosica, ¿no? A veces sucede eso. Alguien ha ido a paseo, ¿no? El clima es bonito, ¿ah? Yo les digo. Miren, el clima siempre, ahí yo no necesitaba tener casaca, ¿no? Todo el día, pero ya en la noche a las 7:30, cuando salía de clases, a las 8, 9, en tiempo de invierno o hasta también en verano, sí corría viento fuerte, ¿no? Sí. Uh, sí corre viento en la noche. ¿Por qué? Porque es otro tipo de clima. Por ejemplo, hoy en día sabemos que justo estamos en esta temporada, que estamos en enero, el caudal del río aumenta y las precipitaciones igual. Entonces sabemos que ahí se va a manifestar en Lurigancho-Chosica, lluvias. ¿Y qué son las lluvias? Lluvias, profe. Son los famosos huaico, que tú lo conoces, mal llamados huaico, ¿no? Que todo el mundo lo dice, huaico, 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 pero su nombre correcto, si a ti te gusta la geografía, su nombre correcto es lluvias. Entonces, ahí vemos. Mire, ahora vamos a ver la ciudad de Puno, que tiene 3.827 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Esto es inmenso, ¿no? Sí, por ejemplo, esto de aquí va a ser distinto. ¿Por qué te voy a decir? Porque acá va a ser más alto y tu corazón va a estar, profe, no doy, profe, no puedo. ¿Alguien ha ido alguna vez a una altura? A ver, puede mencionarme a qué parte del Perú ha ido y vamos a ver cómo les ha ido. Y les voy a explicar un poco cómo son los climas. A ver.
pueden, a ver, vamos a mencionar, si no voy este, a mencionar nombre por nombre. Ojo que esta es una clase interactiva, que ustedes también puedan participar, podamos intercambiar ideas, sobre todo. A ver, alguien que me pueda decir, a ver quién, o doy por entendido que no se encuentra. A ver quién está por el chat. Vamos a ver. Parece que no han ido a ninguna provincia entonces. No creo que no han ido a ninguna provincia. ¿Alguien por ahí no ha ido a ninguna? Ya, entonces, cuando uno esté en altura, pues el clima va a ir cambiando, va a ir variando. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es menos. Ojo, la presión atmosférica es menos. ¿Esto qué sucede? Hace pues que nosotros tengamos el corazón trabaje más, el estómago trabaje más. A veces muchas personas de forma muy irresponsable, cuando llegan recién a esta altura, empiezan a comer más de lo debido. Y su estómago empieza, ¿qué cosa? Profe, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Y se queda. ¿Por qué? Porque el estómago no digiere de la misma manera. Mira, esto es lo importante que tú conozcas. ¿Por qué? Porque hay gente pues irresponsable que apenas llega o cuando viaja hace desórdenes alimenticios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que aclimatarse a esta nueva forma de esto. Ojo, no es que toda la vida vas a estar así, sino que vas a tener pues esta experiencia de que tengas que aclimatarse. Por ejemplo, mire, te comento, yo cuando fui, he conocido una, dos, tres veces Ayacucho. Las dos primeras que he ido a Ayacucho fui en bus. Llegué totalmente fatal, te comento, ¿no? Llegué mal, ¿no? Llegué mal. Porque la altura, pues Ayacucho está entre 2.700 por ahí, ¿ah? Y eso que es poco que Puno, ¿ah? Pero cuando fui la última vez, el año pasado fui a Ayacucho en avión, fue distinto. No tuve ese problema, salvo cuando tuve que subir a Piquimachay, que Piquimachay es un aproximado de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y todavía es una pendiente alta. Entonces, ahí sí fue un poco la complicación, pero el resto del camino estuve correctamente. Entonces, el cuerpo va a ir aclimatándose. Es muy importante saber esto, porque si nosotros desconocemos de ello, imagínate que tú te vayas y estés mal y tú digas, wow, no sabes nada de esta situación, cómo has pasado, entonces tú vas a tener problemas. Y estos problemas te van a conllevar a qué? Te van a conllevar a que tú puedas más adelante tener problemas respiratorios, cardíacos, y sin saber hasta puedes tener un preinfarto. Por eso es muy importante antes de ir a la altura, puedas conocer, puedas saber cómo está tu cuerpo. Ojo, esto es una recomendación que les hago a ustedes. Entonces, es muy importante esta situación. El clima va a influenciar, profesor, en muchas cosas, ¿es cierto? Por supuesto. Va a influenciar, por ejemplo, en nuestra gastronomía. Tú no vas a ir a Puno, que tiene 3.800 metros, no vas a ir, vas a comer, profe, quiero comer mi ceviche. Tú no vas a decir eso. ¿Por qué? Porque el ceviche es un plato típico de manera cálida costeña, donde hace mucho calor. Entonces, tú no vas a pedir, pues, en plena altura ceviche. Aparte, es muy difícil que consigan el pescado. No, profe, quiero ceviche de llama. No, pues, peor todavía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no se aclimata. Pues, por eso existe la gastronomía va a ir de acuerdo a los climas en cómo nosotros nos vamos a desarrollar. No te olvides de eso. También es muy importante nuestra vestimenta. Acá no vas a andar pues en Puno, Ayacucho, en Puno especialmente que es un poco más de altura, 3.800 metros, no vas a andar pues, profe, quiero andar con mi polito, quiero andar con mis pantalones cortos, que es llamado short, mis sandalias normales, estoy pasando el auto y caca, profe. No, esas cosas puede dañarte. ¿Por qué te lo digo? Porque puede suceder de que tú estés un poco, puede ser que digas, no, tengo calor, profe, pero después te va a hacer daño y te puede dar una neumonía porque el clima es frío, frío.
hasta podríamos ser frío o nieve en muchos de los casos. Por eso en la zona del sur hay las famosas heladas. Otro, las construcciones. También acá las construcciones van a ser importantes de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a las precipitaciones. Por ejemplo, acá ponen bastante en la zona de los Andes, ponen lo que son los tejados para las lluvias. Por ejemplo, en Lima no necesitamos. Profe, pero siempre yo veo que llueve bastante. No, un momentito. Calma. Cuando hablamos de eso, significa que en nuestra Lima existe un tema que se llama el chubasco. ¿Qué es el chubasco? El chubasco son que de un momento a otro aparecen las lluvias, así intensas, son precipitaciones intensas, y otro momento se van a ir. Y no dura mucho, es de corta duración. Eso se llama chubasco, no te olvides. Por ejemplo, las actividades económicas cambian. Por ejemplo, en la costa no vas a hablar de, profe, voy a sembrar. No, tú te vas a dónde? A trabajar, ¿no? Entonces es muy distinto. Te vas a trabajar en una empresa, en textil, ¿no? O diversas otras áreas. El paisaje también cambia. Por ejemplo, acá no tenemos los ríos que tenemos. El río Rima, el día de hoy, es un río el más contaminado que tenemos en la costa. Y de ese río, justo a Tarjea, se saca el agua. Y de ese río, a Tarjea, le da Sedapal. Y de ese Sedapal te lo da a ti. O el río más contaminado del mundo es lo cual nosotros consumimos. ¿Te has dado cuenta? Y por eso nuestros alimentos. Pues algunos me preguntan, profe, ¿es bueno tomar agua cruda? No. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que te podría generar son problemas gastrointestinales. Por eso hay muchas enfermedades en Lima. Y son mucho mayores porque el agua está contaminada. El agua está contaminada. Que levante aquí la mano, a ver, o que me diga por el chat, ¿quién cocina con agua hervida? O hacen, por ejemplo, un guiso de pollo. O el arroz, ¿no? El arroz lo haces en tu olla, ya sea arrocera, la que tengas, y le sacas del caño, sacas el agua, o sacas hervir el agua. A ver, mencióname. ¿Alguien hace eso? Podéis escribir por el chat, no hay problema por eso. Tengo 18 participantes, entonces los 18 participantes mínimo tienen que escribir. A ver, ¿qué sucedió? O ustedes del caño mismo ponen y hacen el arroz, hacen del agua el arroz, o hierven el agua. A ver, coméntenme. No seamos tímidos, ¿ah? Podemos, No, profesor. no. Entonces, ese no es de que usas el agua del caño o agua hervida. Del caño. Profesor, ¿usamos directamente el caño? Exacto. ¿Cómo usan ustedes? Profesor, yo uso del caño. Ya, entonces ahí, por ejemplo, hay que ver realmente, no deberíamos usarlo. Yo te lo digo, no es que yo también en su momento lo he usado, sino que esto lo aprendí en la universidad. El agua que nos proveen a nosotros a Lima, si estamos en Lima, creo que hay de diferentes partes del Perú, tenemos el grupo, te comento algo. Sucede de que es el agua más contaminada que tiene Lima. Por eso tenemos gripe, enfermedades, cólicos, estamos mal del estómago, problemas gastrointestinales, profesor, porque cada rato me enfermo, yo no sé si no hay nadie en mi casa, y a veces nosotros pensamos, es viral. Se ha comprobado, búscalo en internet, si es posible, yo te lo recomiendo, que se dice que hay residuos fecales en el agua. ¡Wow! Por eso a veces da problemas del estómago, pues. Es muy importante conocer esto. Por eso este curso, para que ustedes puedan, este tema, para que podamos tomar conciencia de lo que está sucediendo. La ciencia nos ayuda a eso, a poder entender, a abrir otros horizontes, ¿no? A veces también nos ha pasado, te digo que a mí también me ha pasado, no voy a negarlo, ¿no? Sería pues alguien que les diga que no, yo no lo he hecho. Todos de una u otra forma, por ejemplo, cuando antes hacía mis guisos, ¿qué hacía? Usaba pues igual que todos, ¿no? Haces tu arroz, tu pollo al sillao o tu pollo al maní y para que se quede el juguito, ¿que dónde sacas tú el agua? ¿Y dónde sacas?
del caño, ¿no? Del caño, ya le echas, ¿no? Y va a hervir, dices tú, pero no te das cuenta que recién ese pollo va a hervir, pero con un agua que recién está hirviendo. Entonces, y encima te ay, qué rico ese juguito que lo tomas tú. Entonces, esas cositas son muy importantes que podamos conocer y saber. Espero que les pueda ayudar eso. Realmente a mí, de mi parte siempre lo hago con mucha hospitalidad, solidaridad con cada uno de nosotros, porque lo que uno aprende es para eso, para compartir con otros y no quedarse pues y decir, ah, si yo sé, entonces no lo digo a los demás. Ese es pues ser egoísta. Muy bien, entonces continuamos, no les quiero asustar más, pues sé que por ahí ya se van a asustar y va a haber problemas. Es importante conocer el clima, sí, es importante. ¿Por qué? Porque podemos construir mejor nuestras viviendas, justo lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, lugares térmicos. El adobe es un buen elemento para la zona de los Andes. Nos ayuda a qué? A construir mejor el tema de las construcciones carreteras. Mayor producción, por ejemplo, en el caso de la zona de los Andes, tenemos los famosos auquénidos para poder reducir los desastres. Hoy día, por ejemplo, tenemos que conocer bien el clima. Entonces, ustedes sabían que si se viene el fenómeno del Niño, que ojo, ya está a puertas ya. ¿Y qué va a suceder? El arroz en el norte va a disminuir su producción, entonces va a subir el precio. El limón también. ¿Se recuerdan ustedes que el limón hace unos años atrás había llegado hasta 40 soles, 60 soles? Y la gente decía, ese es el nuevo oro que tenemos, el oro verde. Entonces, esto es lo que sucede. Y otro, ayuda a prevenir las enfermedades. Tenemos que entender, si estamos nosotros más cerca al mar, va a haber mayor humedad. ¿No has escuchado tú que las personas se enferman aún más ahí? Por eso a veces los que sufren de asma, le dice, el médico dice, vaya usted a la sierra, que mal llamado sierra, por si acaso, vaya usted a los Andes. Entonces, esto nos conlleva ¿a qué? A que podamos también aprender. Como yo era asmático antes, cuando era niño, les comento. Y el médico le recomendó a mi familia y le dijo, tiene que usted ir a provincia. Estuve en provincia, empecé a viajar. También mi profesión me ayudó bastante, ¿no? Era también viajar, ¿no? Porque si no, no podía conocer y no les puedo hablar, pues de eso tampoco no sería. Dice que el maestro tiene que conocer también, ¿no? Entonces, tiene que haber visto, bebido, ¿qué sucedió? Esto me conllevó a que pueda revertirse en el proceso. Hoy día ya no soy asmático. Antes, por ejemplo, no podía ni ingerir ceviche. No sé si a ustedes les habrá pasado. Yo no podía. Adolescente, joven, niño, no podía. ¿Por qué? Porque me daba el cuadro de broncoespasmo. Estaba muy mal. Pero desde que ya tuve este proceso, las recomendaciones del médico que hizo, entonces mis pulmones cambiaron. No que cambiaron por otro, sino se aclimató, tuvo otro proceso. Ahora sí, pues puedo hasta comer ceviche, hasta me río comiendo ceviche. ¿Por qué? Porque entonces es muy importante eso, saber el clima. Y también me ayudó Chosica. Estuve 5 años en Chosica. Entonces el clima en Chosica es seco. Entonces mucho mejor que la zona de Lima, que es totalmente la zona de Lima cercana o la Lima que nosotros conocemos. Hay una alta concentración de humedad. ¿Y qué es la humedad, profe? Es el vapor de agua. No te olvides, es el vapor de agua. Muy bien, la neumonía es muy preocupante. Hoy en día hay mucho alza de problemas que tienen problemas de neumonía, ¿no? Por ejemplo, otros, los bronquios. Los bronquios también se enferman y traen consigo la bronquitis. Hay bronquitis aguda, bronquitis crónica, que esto conlleva después una neumonía. ¿Cómo tú puedes darte eso cuenta cuando está, como silba el pecho? Empieza a silbar, ya, entonces eso ya es un principio. Entonces, esas cositas nosotros aprendemos aquí, ¿para qué? Para aprender y tener prevención de estos casos. Otro caso también que es necesario, estos son los elementos que vamos a ver, ¿no? Elementos climáticos y los factores climáticos, los que determinan este proceso. Los elementos, tenemos la temperatura. Mira, la temperatura es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a qué?
el grado de calor frío, ¿no? Se mide a través de un termómetro, se expresa en grados, por ejemplo, acá ese calor, donde estamos en altitud, a menor altitud, mayor va a ser el calor. Cuando hay mayor altitud, menor es el calor. Por ejemplo, esta zona de acá, esta es la línea ecuatorial, entonces toda esta zona de acá hace mucho calor. Pero si estamos más lejos de la zona ecuatorial, entonces el clima va a ser mucho más frío. Mira, ¿por qué? Porque los rayos caen así, de forma perpendicular, mira, de forma perpendicular. ¿Esto qué significa? Que caen en esta zona de la línea ecuatorial. Entonces, si tú te vas a Piura, toda esa zona de acá, de la zona del norte, Tumbes, del Perú, entonces ahí hace más calor todavía. ¿Por qué? Porque está más cerca de la línea ecuatorial. Y si te vas al Ecuador mismo, donde pasa la línea ecuatorial, el calor es mucho más inmenso. Ya sabes. La inversión térmica. Miren, esto es en la costa. La costa tiene un tipo de nubes, se llama las nubes estratos. Estas nubes estratos, te voy a comentar, miren, no pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura del aire, en vez de descender, mientras subimos de altura, como es algo normal que suceda, pero acá va ascendiendo. En el Perú está relacionado con las nubes estratos. Esto sucede mucho en Lima. Entonces, la zona de la costa del centro y del sur del Perú, esto acá es como una capa gruesa. Esta capa gruesa se llaman las nubes estrato, donde va a dificultar que los rayos solares puedan pasar. Mire, se van así, rebotan, así como ¿no? Como ponemos un salta-salta, no rebota para otro lado. Entonces, esto va generando el incremento de temperatura. Por eso tú vas a encontrar que esta zona de acá hay mucha sensación térmica. ¿No he escuchado cuando te dicen, a veces alguien dice, profe, no sé por qué siento bochorno, hace calor, pero no siento, no hay sol? Ya, ¿por qué? Porque las nubes estratos, encima, mira lo que sucede, que acá rebotan, todo esto se hace como algo térmico. Es como decir que es como decir, esta es mi mano y está metida en una bolsa. Transpira, 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 entonces transpira. Y encima, podremos decir, para rematarlo, ¿qué sucede? Tenemos pocos árboles. Si tuviéramos más árboles, esto daría aire. Y entonces no sentirías eso, profe, profe, me estoy sudando, profe, no sé qué hacer. Entonces, cálmate. Lo que sucede aquí, que en Lima, en toda la zona de la costa del centro y del sur, tenemos nubes estratos. No te olvides, ¿ah? ¿Cómo se llaman? Las famosas nubes, tenemos las nubes estratos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la humedad. Tenemos dos tipos de humedad, ¿no? La humedad absoluta y la humedad relativa. La absoluta se va a medir en gramos, ¿no? Metros cúbicos. Y las relativas va a ser medida a través de ¿qué? De porcentaje. ¿Ya? De porcentaje, no te olvides. Entonces, se mide a través de un higrómetro y un ciclómetro, ¿no? ¿Para qué? Acuérdate que cuando estamos en la zona más baja, hay mayor humedad. Igual, si estás más cerca de la línea ecuatorial, la humedad es mayor, pero si estás más lejos, la humedad es menor. Cuando estamos a mayor altura, la humedad disminuye. Ahora vamos a hablar sobre las nubes. Es la cantidad de nubes en el cielo. Por ejemplo, las nubes estratos es de Lima. Tenemos los cúmulos, los nimboestratos, mira, y acá tenemos los cumulonimbos, que son nubes mayormente que se dan en la zona de la selva, por si acaso. Entonces, por acá vemos, mira, las nubes estratos. Mira, estas son las nubes que hay en Lima, pues. ¿Se han dado cuenta o no? Son delgadas, lisas, acumulan, por ejemplo, son entre 300 a 100 metros sobre el nivel del mar. Solamente está en Lambayeque, Tacna, en toda la zona del centro y sur de nuestra costa. Solamente estas nubes van a generar garúas, ¿no? Y lloviznas pequeñas, ¿no? Así que eso es algo normal que sucede. Los nimbos son de color gris, mira, son de color gris, y estas nubes se cierran en el cielo de tal manera que no dejan pasar la luz del sol. Genera muchas veces nieve, granizo, y esto está mayormente en la costa norte. Cuando tú vas al norte vas a ver esas nubes así, de esta manera. Pero cuando tú te vas
a la zona de la sierra, mal llamada sierra, que es los Andes, vas a encontrar las famosas nubes de cúmulo. Mira, estas son de cúmulo, miren cómo son. Y eso es normal. Por ejemplo, cuando estuve en Ayacucho encontré este tipo de nube. Estas se encuentran aisladas, se mueven, ¿no? Se forman al ras del suelo. Muchas veces parecería que tú puedes tocarlo, ¿no? Si te pasa a una zona más alta. Y generan un buen tiempo. Son comúnmente, como te dije, en la zona de los Andes. Pero también tenemos los famosos cumulonimbos. Estas nubes generan tormentas eléctricas, rayos, truenos, relámpagos, chubascos, de forma muy ráfagas de viento muy fuerte, lluvias intensas. Esto se da en algunas zonas de los Andes o de la sierra y en especial en la selva del Perú. Ya eso hay que tomar en cuenta. Mira, hemos visto 3 tipos de nubes, no, 4 tipos de nubes, discúlpame, donde tú vas a darte cuenta que son distintas en cada zona. Ahora ya entenderás por qué, profe, no llueve aquí, por qué llueve de esta manera aquí, por qué en Lima parecería que caen gotitas tan pequeñas. A ver, la asistencia, como les dije, es al final. Yo puedo tomar al principio, al final, de acuerdo a mis percepciones que tengan, no te preocupes. Bueno, continuamos. Precipitaciones. Es la cantidad de agua que cae, se mide a través de un pluviómetro, ya sabes, pueden ser líquidas, garúa, lluvia, chubasco. Mira, esta es la lluvia, esta es la llovizna, esta es la nieve y este es el granizo. Las diferentes formas de precipitación. Este conjunto se le llama precipitación, ya no es solamente decir lluvia, pensamos que la lluvia es igual que la llovizna. Ojo, es distinto. Tenemos este tipo de precipitaciones frontales, que esto no ocurre en el Perú, ¿ya? Esto solamente se elevan. Las convectivas sí hay aquí en el Perú, esto se da producto del fenómeno del Niño, como se dan las precipitaciones. Las orográficas se da por la altura, por las zonas elevadas, como se dice, los famosos cerritos. Y las advectivas son propiamente que son las nubes estratos, las que nosotros tenemos en nuestro litoral, en nuestra costa, ¿no? Cuando el agua está fría, se condensa, se forman nubes y estas precipitaciones son cuando las nubes están bien frías. Mientras que las convectivas es cuando hace mucho calor. Por ejemplo, en esta época, ¿qué tipo de nubes tenemos en enero? Convectivas. Y en julio son precipitaciones advectivas. No te olvides. La presión atmosférica, acá está, mira, es cuando varía la fuerza del aire. Cuando está en mucha altura, entonces la presión baja. Y cuando está en menos altura, la presión va a aumentar. Por eso cuando tú estás ¿con qué se mide? Con el barómetro. ¿Y qué sucede? Por eso cuando llegas a altura, profe, falta el aire. ¿Ya por qué? Porque es algo normal que te suceda. ¿Y eso a qué se debe? A que la presión atmosférica, la fuerza del aire, no es la misma como la que estás en la costa, por si acaso. Algunas variaciones, tenemos la latitud, las que influye bastante, la altitud también. Y ahora vamos a ver lo que se llama el crismograma, ¿no? Esto es cómo ha ido variando a través del tiempo, ¿no? Cómo ha ido, por ejemplo, acá tenemos un gráfico que nos va a representar de qué manera se ha ido trabajando, de qué forma este proceso de las temperaturas. Muchas veces no son de forma directa, proporcionales, sino han bajado. Entonces, miren cómo en Lima es algo natural, aquí en Sicuani, que es en Cusco, esto varía. En Iquitos es algo permanente las lluvias, por si acaso, entonces es algo normal. Y acá vemos un poco sobre la diferencia del tiempo atmosférico para que ustedes puedan conocer y sus referencias, de donde nosotros sacamos nuestra actividad. Jóvenes, hasta aquí ha sido nuestro tiempo. Muchas gracias.